Bendiciones para todos mis queridos hermanos, que Dios los continúe bendiciendo grandemente, los proteja, le dé vida y salud a cada persona que esté escuchando este mensaje en estos momentos que necesitamos palabra de vida, que necesitamos enseñanza y que es mucho más que es de la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes una hermosa historia de Pablo y Silas que se encuentra en Hechos 16 del 25 en adelante. Pablo y Silas eran unos apóstoles de Jesús, que ellos fueron arrestados por causa de que predicaban la palabra de Dios, y ellos fueron encarcelados, fueron atados de cadenas de manos y pies, y los tenían bien custodiados en la cárcel donde estaban ellos, y eran maltratados por el guardia que los cuidaba. El guardia maltrataba a todos los presos, pero más a Pablo y a Silas porque se la tenían montados. Esta historia nos cuenta que Pablo, a pesar de estar en esa difícil situación, en esa crisis que estaba pasando, que estaba encerrado, preso, él nunca renegó de Dios. Él nunca renegó de Dios, nunca dijo: Jesús, por causa tuya estamos presos, nunca renegó, sino que al contrario, ellos en la peor situación cantaban para fortalecerse y adorar a Dios, y predicaban por medio de los cánticos, y eso lo escuchaban los presos y el carcelero que se encontraba en ese momento. El carcelero y los presos escuchaban lo que ellos cantaban y se preguntaban: pero si están encerrados, si están pasando por esta situación, ¿cómo puede estar tranquilo? ¿Cómo se van a poner a estar cantando? Si mira la situación que estamos pasando. ¿Qué enseñanza nos deja esta historia? Que a pesar que estemos pasando por los peores momentos, siempre debemos de confiar en Dios. Siempre debemos, así no tengamos ánimo, no tengamos fuerza, alabemos a Dios en los peores momentos, cuando peores nos sintamos, cuando nos esté yendo mal. Alabemos a Dios. En todo momento debemos orar a Dios. Aunque no tengamos fuerza, debemos levantar las manos. Ya el carcelero y a los que estaban presos, ya ellos tenían la semilla de la palabra de Dios, porque Pablo y Silas en ese momento, cuando cantaban, predicaban y hablaban de Dios, ellos, en medio de los cánticos que ellos tenían, hubo un gran temblor y un terremoto solamente en esa cárcel. Las paredes se cayeron y las rejas se abrieron. Todo eso pasó porque ellos estaban adorando a Dios. Las cadenas que ellos tenían atadas en la mano y en los pies se reventaron, se abrieron. El carcelero se encontraba dormido. Cuando se levantó y ve que los presos estaban sueltos, que las rejas estaban abiertas y se iban a escapar, se llenó de mucho temor y quiso atentar contra su vida, porque sabía que lo que le esperaba, porque los presos se escaparan, iba a ser grande la tortura que le iban a hacer. Entonces, cuando el carcelero iba a hacerse daño, Pablo le grita, le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. Él mira y en realidad sí estaban todos allá, y él lo que hizo fue arrodillarse y postrarse delante de Pablo, decirle que cómo hacía él para salvarse, cómo hacía él para tener la salvación, para obtener la salvación. Y Pablo le dice a él: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso fue lo que le dijo Pablo. ¿Qué nos da otra enseñanza que nos da ese mismo texto bíblico? Que debemos amar a nuestros enemigos. Que si nuestros enemigos o las personas que siempre nos quieren estar haciendo daño, quieren estar hablando mal de nosotros, necesitan algo. Si tienen hambre, hay que darle de comer. Si tienen sed, hay que darle de beber. Eso dice la palabra de Dios. Debemos hacer el bien y ayudar a las personas que nos quieren ver mal, porque finalmente nos verán bendecidos. A pesar de que el carcelero le dio bastante golpe a Pablo y a los presos, Pablo no permitió que el carcelero se hiciera daño.
Pablo pudo haber aprovechado y escaparse con todos los presos que estaban allá, pero no lo hicieron, sino que se quedaron ahí. Ni los presos se escaparon. Si podemos dar cuenta, aquí en Santa Marta abren la cárcel y todos los presos se van a escapar. Ningún preso se escapó porque ya tenían la presencia de Dios en su corazón. Porque ya Dios, en el momento de que Pablo y Silas estaban cantando, ellos estaban siendo ministrados por el poder de Dios, y cuando ellos se abre la reja, ellos no tenían por qué escapar porque ya habían sido libres de sus almas. El que estaba en preso en realidad era el carcelero. Y eso también nos da otra pequeña enseñanza. Y como le había dicho, que el carcelero le pregunta a Pablo cómo debe ser salvo, o sea, qué puede hacer para ser salvo. Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero, después de que les dijo eso, lo sacó de la cárcel. Ningún guardia tiene la autoridad para sacar a ningún preso si no se lo dan la orden los altos mandos. Pablo vino y se llevó a Pablo y a Silas para su casa, les lavó las heridas y se bautizó. En ese momento se bautizó él y su familia. El carcelero le lavó las heridas que él mismo le había causado a Pablo y a Silas cuando los maltrataba. El carcelero pudo al darse cuenta que ningún preso se escapó, volverlos a amarrar y listo, y tenerlos ahí para que no se volvieran a escapar. Pero ya Dios había tocado su corazón. Pablo y Silas fue llevado a la cárcel con un propósito, y era de que los presos se convirtieran. Y no solamente los presos, sino también el carcelero. Eso no quiere decir que cuando Dios quiera hacer algo, cuando Dios tiene un propósito que desea cumplir, Él utiliza lo que quiera, Él hace lo que quiera, utiliza cualquier medio para cumplir su voluntad. Cuando Él te quiere bendecir, cuando Dios quiere bendecir a uno, utiliza lo que Él quiere para glorificarse en la vida de nosotros. Él llevó a Pablo y a Silas a su casa y allá se bautizaron, y le dio una gran cena en esa noche. Eso nos enseña que debemos cuidar a nuestros enemigos, que en ellos es que nosotros vamos a glorificar, Dios se va a glorificar en medio de ellos. Entonces quisiera que meditaran más en esa palabra que se encuentra en Hechos 16:28, que la siguieran estudiando, porque la historia de Pablo es muy hermosa y tiene muchas cosas escondidas, muchas palabras escondidas, que si usted lo lee va a encontrar cosas diferentes a las que yo le estoy comentando. Quisiera que buscáramos a Dios de todo corazón, que nos entregáramos a Él, porque en este momento es cuando más lo